Grupo, muy buenos días para todos entonces y sean bienvenidos al encuentro de hoy, miércoles 5 de junio del año 2024. Vamos entonces a dar continuidad a las temáticas que estamos o que habíamos programado para ver esta semana durante la virtualidad. En el día de ayer alcanzamos a abarcar todo lo concerniente a lo que era comportamiento y control de plagas. Nos enfocamos principalmente en hablar acerca de algunos insectos que podemos encontrar en nuestro medio urbano, en las áreas rurales cercanas a nosotros y que de una u otra manera pueden afectar nuestro entorno y desequilibrar los ecosistemas en los cuales estamos con ellos. Y el día de hoy entonces vamos a hablar acerca del comportamiento y control, pero de roedores, sin dejar de desconocer que los roedores también se consideran una plaga, pero pues merecen un tratamiento por aparte, ya que tienen algunas particularidades que pues, son más que evidentes que los van a diferenciar de lo que serían los insectos, ¿correcto? Arranquemos entonces con esto. Principalmente de los roedores que vamos a hablar son de las ratas y de los ratones, que son aquellos roedores que constituyen una plaga y que son los que habitan con nosotros en nuestros entornos urbanos y rurales. Ratas y ratones para la salud pública. Estas especies, ya que como les había adelantado son especies diferentes, son importantes para el estudio en la salud pública debido a las infecciones y a las enfermedades de las cuales ellos son portadores o pueden llegar a ser reservorios, ¿sí? Y que, dadas las enfermedades, algunas pueden llegar a ser o no zoonóticas. Alguna enfermedad o enfermedades zoonóticas que ya hayamos visto en el pasado y que podamos referenciar al ratón como portador y reservorio. Consideraríamos, por ejemplo, la leptospirosis, ¿sí? Consideraríamos también la enfermedad de la rabia, ¿sí? De las cuales en su momento vimos en el módulo de bioseguridad dentro de las exposiciones que ustedes mismos compartieron. Sin embargo, hay algunas otras enfermedades que pues vamos a ver aquí muy por encima, no vamos a profundizar pues mucho en ellas, ya que algunas son ya más como con tendencia a afectar a los humanos, hay otras que no encontramos precisamente aquí en el entorno o incluso de Colombia en el cual nosotros habitamos. Tenemos aquí como referencia la peste, ¿sí? Esa peste, esa enfermedad que en su momento arrasó con mal contados 200 millones de personas en lo que fue el viejo continente, me refiero a Europa, gran parte de Asia, incluso gran parte de África. Enfermedad transmitida por las ratas, que como dato curioso, esa enfermedad tuvo sus primeros focos reportados en China, ¿sí? En China las ratas se embarcaron en barcos, en navíos que atravesaron todo lo que era el Océano Índico. Después llegaron por el sur de Europa, cerca a Italia, las islas griegas, y pues de ahí, según lo que cuentan los historiadores, se terminó de diseminar por el resto de Europa y parte de África. Estas ratas entonces transportaban dentro de ellas una bacteria llamada Yersinia pestis, que fue la causante de todo ese quilombo en ese momento. Por fortuna, a día de hoy existe tratamiento para esta bacteria, por ende sería muy poco probable que nosotros tuviéramos una pandemia similar a la que ocurrió con la peste, ¿sí? Con la peste bubónica. Tenemos como otra enfermedad la salmonelosis, causada por diferentes tipos de salmonela. Salmonela es una bacteria, está la salmonela typhimurium o la salmonela enteritidis, que básicamente pueden afectar a nuestro sistema digestivo, ¿sí? La salmonela está presente en el intestino de casi todos los organismos vivientes, llámese mamíferos y llámese aves, incluso reptiles, siendo los reptiles también de los principales reservorios de esta enfermedad, razón por la cual no es muy aconsejable tener como animales de compañía aves exóticas, ni mucho menos reptiles, lagartos,
tortugas o incluso serpientes. Tenemos la leptospirosis, enfermedad causada por los diferentes tipos de leptospira que en su momento ya vimos. Tenemos el llamado tifo murino, murino porque se deriva precisamente de los roedores y es ocasionado por una bacteria llamada Rickettsia tifi. Tenemos la rickettsiosis vesiculosa por la Rickettsia acari, que es una enfermedad que no está muy presente aquí en Colombia. La coriomeningitis linfocítica, que es ocasionada por un virus de la familia arenavirus. Y tenemos la llamada fiebre por mordedura de rata, que son ocasionadas estas fiebres por dos tipos de bacterias diferentes, sea la Spirillum minus o la Streptobacillus moliniformis. Vuelvo y les recuerdo que estas enfermedades y estos microorganismos que estamos mencionando son debidos a que las ratas y ratones son portadores o reservorios de estas. En esta imagen que tenemos acá se ven las especies de roedores que estudiaremos y tenemos el ratón doméstico, tenemos la rata de alcantarilla y la rata de los tejados junto con sus nombres científicos que igual ahorita más adelante desarrollaremos con más detenimiento. Otras enfermedades que cabe resaltar, de las cuales las ratas son reservorios y que pueden ser transmisoras. Tenemos el síndrome pulmonar hemorrágico por hantavirus, la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Por su nombre ya nos podemos intuir que la encontramos principalmente en Estados Unidos, ¿sí? Ocasionada por un hemoparásito llamado Rickettsia rickettsii. Encefalitis equina venezolana ocasionada por un alfavirus, ¿sí? Esta también es una enfermedad que ya habíamos en su momento visto en el apartado de bioseguridad. Está la encefalitis de Powassan, ocasionada por un flavivirus. La rabia, que también estudiamos en su momento, un virus de la familia de los rhabdovirus. Las fiebres hemorrágicas, que también provienen de virus de la familia arenavirus. La tularemia, ocasionada por la Francisella tularensis, que como dato curioso, hablando de memoria, es una enfermedad que fue precisamente descubierta gracias a los médicos veterinarios. ¿Sí? Está la triquinosis, ocasionada por Trichinella spiralis, la meningitis eosinofílica, ocasionada por Angiostrongylus cantonensis. Ya en este caso, cuando hablamos de Angiostrongylus, estamos hablando de un parásito, un gusano redondo. Y tenemos la teniasis, ocasionada por especies de Hymenelophis nana e Hymenolepis diminuta, que son dos tipos diferentes de tenias, que también son parásitos intestinales, son gusanos, pero a diferencia de los estrónquilus, las tenias son gusanos planos, ¿sí? Aquí tuve un error de tipeo, donde dice Hymenolepis, puse un punto para separarlo de su segundo nombre diminuta, ese punto no va ahí. ¿Listo? Errores que es mejor corregir de una vez antes de que de pronto tengan ustedes confusiones si deciden profundizar un poco más en estos temas. La transmisión de las enfermedades que son llevadas a cabo por los roedores puede ser de manera indirecta al humano debido a contacto con la orina del roedor, al contacto con las heces infectadas, al contacto con las pulgas y los piojos que han viajado sobre el roedor y llegan a nuestros hogares. Es muy particular que las señoras cuando llevan sus mascotas a consulta, sus perros y sus gatos, y al examen físico general, simplemente por observación encontramos que tienen pulgas. Algunas señoras se escandalizan porque según ellas a su perro o a su gato nunca le habían dado pulgas, que cómo es posible que las pulgas lleguen a la casa. O cuando uno les pregunta, dentro de las preguntas que hacemos en la anamnesis, ¿cierto? Si el animalito ha tenido pulgas o ha tenido garrapatas, hay unas señoras que lo miran a uno con ojos de asesino serial
como si uno les hubiera mencionado su santo o sacra mamacita. ¿Por qué se enojan? ¿Cómo así? No es que esas cosas no hay en la casa, en mi casa no hay pulgas, este animal se mantiene completamente limpio, bla, bla, bla. O sea, se les nota inmediatamente el enojo. Pero es que, señora, les explica a uno, las pulgas pueden llegar a la casa de muchas formas. Así su gato no salga porque usted lo mantiene encerrado, o así su perro usted no lo saque a caminar porque prefiere tenerlo en la casa encerradito, cosa que nosotros ya sabemos que no es muy prudente tener un perro encerrado, ¿sí? Pueden llegar a su casa roedores que lleven las pulgas. Eso es otra cosa, cuando uno les dice que a la casa pueden llegar roedores, algunas se enojan más, porque entonces les pone uno en tela de juicio su aseo o pues el mantenimiento que hagan de sus hogares. Pero es que muchachos, los roedores, las pulgas, los insectos, todos estos bichos llevan millones de años en la Tierra, son más antiguos que el ser humano. El ser humano es un recién llegado a este planeta y cuando nosotros llegamos ya ellos llevaban mucho tiempo acá. O sea, ellos han aprendido a sobrevivir mucho mejor que nosotros y de alguna otra manera siempre van a buscar la forma de llegar a donde haya recursos, comida, como es el caso de los humanos. ¿Qué le asegura a un bicho de estos poderse reproducir? Los malos hábitos higiénicos que tenemos los humanos, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso. Si usted también era de los que pensaba que es que a mi gato o a mi perro nunca le va a dar una pulga porque nunca salen de la casa, créame que los roedores, y es que si a su casa no entran roedores, igual usted entre, cuando usted entra usted lleva su ropita puesta, a veces puede llevar bolsas o cosas de otros sitios que sirven de vehículo, sirven de vector inanimado para que las pulgas puedan ingresar a su casa o los piojos. ¿Listo? Bueno. También nos encontramos que de forma indirecta por la picadura de los mosquitos, estos nos pueden transmitir algunas enfermedades que hayan adquirido previamente al haber picado ellos a los roedores. Como vemos, entonces son múltiples y de variable consideración los daños causados en el ambiente por los roedores plaga, aparte pues de las enfermedades que acabamos de mencionar. Incluso se estima por cálculos que habría que actualizar a día de hoy, que entre los roedores que hay en el planeta pueden llegar a destruir hasta el 20% de las cosechas de cereales en todo el mundo. ¿Sí? Por cierto, un dato que no sé si conocen es que Estados Unidos es uno de los mayores productores de cereales que hay. La Organización Mundial de la Salud, la OMS por sus siglas en español, ha calculado en 33 millones de toneladas las pérdidas de alimentos en un año debido a los roedores. Entonces díganme si no es justificable. ¿Me están escuchando bien, chicos? Está cortando. ¿Se está entrecortando? Sí, aquí me Sí, apareció sí, un indicativo en la aplicación de que había como una señal inestable. sí, sí. Les decía entonces que según la Organización Mundial de la Salud, anualmente se pueden estar perdiendo hasta 33 millones de toneladas de alimentos en un año. Yo creo que todos alcanzamos a vislumbrar qué es una tonelada, ¿cierto? Una tonelada son 1000 kilos. Ahora 33 millones de toneladas. Eso es una cantidad absurda de alimento echado a perder debido a la presencia de roedores. ¿Sí? ¿Tendrá una justificación verlos como plaga? Claro que sí la tiene. Los daños entonces causados por estos roedores plaga en la economía doméstica suelen incrementar por varios factores. Algunos intrínsecos debido a las especies, otros extrínsecos que son aparte de ellos. Factores como cuáles, el consumo y contaminación y deterioro de los alimentos que están indicados para consumo humano y para el consumo por parte de los animales domésticos. Otra cuestión, la dentición de ellos.
¿sí? Sus incisivos y su conformación mandibular, las de las ratas y los ratones. No en vano, por eso se llaman roedores, porque se encargan de roer, de ruñir, de morder casi todo lo que se encuentra en su camino. Y es que como la dentición de ellos crece constantemente para poderla mantener a ras, ¿sí? Necesitan estar en ese acto de roer, y ahí el nombre, roedores. La gran capacidad que tienen ellos de roer materiales de consistencia dura. Como les decía, casi que cualquier cosa pueden ellos roerla. Gracias a su dentición y esa capacidad de roer, pueden generar cortos en las redes telefónicas y en los electrodomésticos, ¿sí? Que de un momento a otro encuentres los cables de tu casa pelados, cuando vos no tenés ni perro ni gato en tu casa, ya sabes a quién empezar a estudiar como posible culpable, a los roedores que tengas allá. Sumémosle a estos chicos también el deterioro en los muebles, ¿sí? En las obras de arte. Es un flagelo tener roedores en un museo donde se intenta conservar obras de arte, ¿sí? Pueden acabar en un momento con cualquier cosa, cuadros, por ejemplo. Material bibliográfico y oficinas públicas. Tener roedores, por ejemplo, en una biblioteca también es un dolor de cabeza porque se echa a perder mucho de ese material, muchos libros. No sé a ustedes qué tanto les toque, les importe, les afecte, pero al menos para mí personalmente las bibliotecas, a pesar de que ya no son tan consultadas, conservan mucho valor, ¿sí? No todos los libros que existen están digitalizados. Y no es lo mismo la experiencia de leer un libro así, tal cual, sus hojitas, a leerlo de manera digital. Exactamente, Susana. La ropa también tenemos ese problema de que los roedores se van consumiendo nuestras vestimentas. Imagínese uno que solamente tiene dos blue jeans para toda una semana y que se le coman uno, queda uno embalado. Donde usted los roedores se le coman ese saquito que usted tiene, la embalada que se pega usted, por ejemplo. Bueno, estas bellezas que estamos viendo aquí en la diapositiva, ¿sí? Son las especies sinantrópicas de interés en salud pública. Ayer habíamos estudiado lo que es el término sinantrópico y que se refería a todas aquellas especies de fauna y flora que aprendieron a convivir en los ecosistemas urbanizados o antropizados, ¿cierto? Ese concepto lo teníamos claro desde ayer. Tenemos entonces en primer lugar al ratón doméstico, cuyo nombre científico es Mus musculus. Luego tenemos al Ratus ratus, también conocido como ratón o rata de tejado, ¿sí? Y luego tenemos al Ratus norvegicus, también conocida como rata gris o rata noruega o rata de alcantarilla, ¿sí? Mire que solamente tenemos estas especies sinantrópicas. Aquí el tamaño comparativo de lo que serían los cráneos de cada una de esas especies. De izquierda a derecha, de menor a mayor tamaño, muy músculos, ratón doméstico, el ratoncito con el que crecimos dentro de la casa, el ratus ratus, la rata de tejado, esa que camina por allá por las tejas de terneo, las tejas de barro, persiguiéndose, siendo perseguida por los gatos y que no dejan dormir en las noches cuando se están apareando, y el Ratus norvegicus o rata de alcantarilla o rata noruega, esa que nos encontramos cuando estamos caminando por allí por Parques del Río, que sale de las alcantarillas y nos mira con sus inmensos ojazos negros, grandes y bonitos, con esa cola toda largota y su cuerpo café grisáceo, casi oscuro, a veces negro. Esas ratas que realmente son la rata, o sea, la re rata como dirían por ahí.
Es un animal grandísimo. Esas que los asustan a ustedes. Sí, el orín de todas ellas tiene un olor bastante fuerte. Exactamente, la rechucha, como dicen ustedes. Lo que uno dice que es una chucha, pero realmente la chucha son estas ratas grises o rata noruega o rata de alcantarilla, el Ratus norvegicus, con las que se hacen los chuzos que venden afuera del estadio. Que si se pueden mezclar entre ellas, me pregunta Daniel. Me imagino que cuando dices mezclar es si se puede tener descendencia entre una y otra, ¿cierto? Pues mira, realmente, debido a los hábitats que tienen cada una, no hay como mucha manera de que interactúen. Quienes más pudieran interactuar cercanamente serían la rata del tejado y la rata de alcantarilla, pero incluso son especies que en estado silvestre suelen repelerse y evitarse. Al repelerse y evitarse, entonces damos por entendido que es poco factible que entre ellas pueda haber progenie, ¿sí? Profe, Señor. ¿y los hámster también entrarían como especie de plagas o no? Pues mira, los hámsters realmente, aunque se consideran roedores, ellos no son nativos de América. Los Ah, hámsters tengo entendido que es una especie que se desarrolló en Asia. O sea, ellos son traídos acá y tenidos como mascotas porque son animales de fauna exótica. Igual si un hámster sí. se vuela, es muy difícil que sobreviva al aire libre, pues porque al igual que los ratones, tiene una expectativa de vida muy corta. Y al haber crecido en un ambiente donde reciben todo, comida y agua, aprender a vivir fuera de ese ambiente controlado se les dificulta. Son presas muy fáciles para los gatos, para los perros, Mm. para las aves de rapiña, e incluso creería yo que pudieran llegar a tener alguna confrontación con ratones o con ratas, y pues estas obviamente por su tamaño les ganarían en un pulso. Pero sí, verdad, pues ya que lo mencionas, verdad, nunca he visto un hámster así, intemperie, salvaje, pues no. O sea, cuando llega la niña y dice, ay, es que se me perdió el hámster en la casa, ya pues nada que hacer. Y si lo encuentran, no creo que lo vaya a encontrar vivito y coleando. En Ah, qué pedacitos. pecado. De pronto te encontrás al gato del vecino lamiéndose los bigotes. Porque, Qué verdad, qué pecado. Acabadito de almorzar. exactamente. Ok. Listo, entonces recordemos, son tres especies: ratón doméstico, ratón de tejado y rata gris o rata noruega o rata de alcantarilla, que son tres nombres para la misma rata grande. Como pueden ver, aquí no está ni la rata de dos patas, ni rata blanca, ni nada de esas cosas. Ajá. El que lo entendió, lo entendió. Seguimos. Hablemos de las habilidades sensoriales de estos roedores en general. Empecemos por el olfato, el cual es muy agudo, ¿sí? Cuando usted los ve a estos bichitos, ellos están moviendo continuamente su cabeza y olfateando todo su entorno. De ahí que se vean hasta tiernos moviendo su naricita y sus bigotitos. No, a mí me parece muy tierno los roedores. Sí, sí, sí. De hecho, cuando yo era niño, recuerdo que junto con mi hermano cazábamos ratones y los teníamos como mascotas 1 o 2 semanas hasta que mi mamá nos hacía botar, porque no se aguantaba el olor de los orines ni el popó. No, ellos así calan, son todos limpiecitos. Claro, oiga. Los roedores dejan rastros de olor para guiar sus movimientos alrededor de áreas vitales, ¿sí? Ellos no usan Waze ni Google Maps, sino que utilizan su olor para dejar señales de por dónde deben transitar. Las heces, la orina y las secreciones que salen de sus genitales dejan esos rastros de olor característicos, y estos pueden ser detectados, pueden ser seguidos o evitados por otros individuos. Es la razón por la cual por donde pasaron ratas y dejaron su olor no van a transitar ratones, porque ellos van a percibir un olor extraño, diferente al de su especie,
y pues sabrán que ese es territorio de otras especies, el cual no es muy prudente meterse por ahí a invadir, ¿sí? Digamos que antes de que el humano existiera, ya los ratones y las ratas manejaban ese concepto de barreras invisibles, por así decirlo, pues. Algunas especies son todos pandilleros, más o menos. Algunas especies responden innatamente al olor de los predadores y del hombre, permitiendo su evasión. Es por eso que los roedores no necesariamente tienen que visualizarte a vos, al gato o al perro para evadirte. Con el olfato, pues con la presencia del olor del humano o del animal predador es suficiente para que ellos no lo piensen dos veces y eviten transitar por algunas zonas que no van a ser seguras para ellos, ¿sí? El ratón y la rata van a preferir evadir al humano o a los predadores antes que atacarlos. Sí, aquí aplica de que eso que las señoras escandalosas dicen, ay, es que el ratón o la rata se me tiró y me atacó, mentiras. Simplemente que señora, usted con esos gritos, con esa histeria, lo que hizo fue alterar el estado cognitivo del ratón, lo alteró y entonces el ratón empezó a moverse por un sitio por el cual él normalmente no se mueve, y es que los gritos de una señora a cualquiera van a asustar. Pero los grandes se atacan, hay muchos videos de eso. Porque están defendiendo territorio o están defendiendo crías. Ah, No bueno, es, sí es verdad. no es porque así que buenas a primeras. Mire O que cuando es que para, a tirar es que a los gatos, eso sí se ve charro. recuerden chicos que para, eso ya lo habíamos estudiado, pero igual recordémoslo. Es un gasto energético muy grande para un individuo iniciar una confrontación, sobre todo cuando el individuo no tiene el tamaño ni la potencia física para poder enfrentar a su oponente. Entonces, ¿qué va a preferir? Huir, a no ser que esté defendiendo un territorio o esté defendiendo crías, que ahí sí se hace pelar como sea. Pero van a preferir siempre huir antes que atacar, ¿sí? En cuanto al tacto, los ratones y las ratas tienen bigotes o vibrisas, ¿sí? Así como habíamos hablado algunas de las vibrisas que tienen los equinos en sus belfos, también podríamos referirnos a que en el ratón se llaman de la misma manera. Son esos pelos modificados, ¿sí? Son esos bigotes que son largos y que son, por así decirlo, una extensión más de lo que sería su sistema nervioso. En este caso, podríamos, ya que estudiamos anatomía y fisiología de los sistemas orgánicos, podríamos de pronto concluir que esos bigotes o vibrisas son una extensión de las vías aferentes del sistema nervioso del individuo. O sea, son o están diseñados, mejor dicho, para captar información del medio ambiente, llevarla hasta el cerebro y que este animal pueda procesarlo y generar una respuesta óptima a esos estímulos o a ese ambiente. ¿Listo? Estos bigotes o vibrisas están en constante movimiento durante la exploración, contactando con el suelo, con las paredes y con los objetos que están cercanos a estos roedores. Chicos, en menos de un minuto se nos va a cerrar la sesión, entonces para que recuerden que apenas se cierre, ingresamos de nuevo por el mismo enlace. ¿Listo? Para que no se vayan a asustar o a pensar que es que yo lo saqué o alguna cosa así. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Pero